hermanos, Dios les bendiga a todos. Aleluya, alaben al Señor, amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor en esta noche, continuando el tema, hermanos, que estamos llevando de matrimonio y familia. Le damos gracias a Dios porque nos da, hermanos, la oportunidad de continuar este estudio a través, ¿verdad?, de este plan de estudio que hemos llevado durante ya varios meses, hermanos, que estamos trabajando, ¿verdad?, en este tema. Es un tema muy importante, creo que es muy importante porque hemos estado hablando de los temas, ¿verdad?, que competen, hermanos, a la familia del Señor. Y sabemos que la familia, ¿verdad?, cristiana son los que conforman la iglesia, amén. Así que tenemos muchos problemas, ¿verdad?, como creyentes en la iglesia, y mayormente, ¿verdad?, los problemas provienen, hermanos, por la falta, ¿verdad?, de fe, de fidelidad, de obedecer a la palabra de Dios. Se desobedece bastante, amén. Y conforme hemos estado llevando este tema, hermanos, hemos estado hablando con bases bíblicas, ¿verdad?, con la palabra de Dios, conforme a la palabra que le corresponde, ¿verdad?, a cada persona, a cada parte, ¿verdad?, de la familia, sean los padres, sean los hijos, sean las familias que componen, ¿verdad?, una casa. Es muy importante, hermanos, que pues podamos conocer y saber lo que nos corresponde. Y hemos hablado conforme a la palabra, aunque a veces puede sonar un poco diferente, porque lamentablemente estamos acostumbrados a la costumbre del mundo, a la costumbre pagana, a lo que hemos llevado durante tal vez muchos años, nuestros padres, ¿verdad?, lo que nos enseñaron, pasó de generación en generación. Y creo que no es fácil, hermanos, aún dando, ¿verdad?, el estudio, aún escuchando la palabra, vemos que es difícil, ¿verdad?, que se cambien los caracteres, la obediencia, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Así los esposos, así las esposas, así los hijos. Casi les es difícil, ¿verdad?, cambiar su manera, ¿verdad?, de ser. Algo que se ha vivido mucho tiempo, algo que se ha practicado mucho tiempo, es difícil dejarlo, no es fácil. Sin embargo, es nuestro deber, hermanos, estudiar la palabra. Es nuestro deber como creyentes saber lo que Dios dice en su palabra, para que podamos corregir, ¿verdad?, si es posible. Ojalá, ¿verdad?, que los niños, los jóvenes que en estos últimos tiempos, ¿verdad?, formen su matrimonio, ojalá, ¿verdad?, puedan tomar muy en cuenta, ¿verdad?, las bases bíblicas, ¿verdad?, de la palabra del Señor, para que puedan tener un matrimonio más estable, ¿sí? Mientras más se obedezca a la palabra de Dios, mayor bendición va a haber, hermanos. Mayor bendición va a haber en la familia si se hace, ¿verdad?, lo que el Señor dice. Porque el Señor no solamente ha hablado, Él ha hablado, y su palabra, amén, no puede ser burlada, no puede ser abandonada. Cuando lo hacemos tiene consecuencias, nos gusta escucharlo, ¿verdad?, o no, todo trae consecuencias, amén. Y aunque estamos hoy en el tiempo, ¿verdad?, de la gracia, no significa que el hombre pueda hacer lo que quiera. Aún, ¿verdad?, tenemos leyes. Aunque estamos en la gracia, tenemos a Cristo de nuestro lado, defendiéndonos, haciendo, ¿verdad?, todo lo posible porque sus hijos estén limpios, sean santos, sean justificados. Eso hoy, ¿verdad?, lo sabemos con claridad, que nuestro Señor Jesucristo nos salva, nos ayuda, nos perdona, nos limpia, nos santifica, nos justifica. Pero sí, también tenemos que dejar muy claro que, ¿verdad?, esto lo hace con sus hijos, ¿verdad?, no con toda la gente de la iglesia, sino con aquellos que en verdad son sus hijos y que se esfuerzan por querer hacer la voluntad de Dios. Que eso, ¿verdad?, no nos confunda, no nos confundamos, ¿verdad?, porque es cierto que el Señor justifica, santifica, somos santos, somos justos. Nuestros pecados no se conocen en el cielo. El Padre no mira los pecados, Él mira santidad de nosotros, Él mira justificación por medio de su Hijo. Pero eso sí lo hace por sus hijos, aquellos que tienen el anhelo y el deseo de obedecer a Dios, que no están yendo tras el pecado,
amén, que no están practicando el pecado, que caen tal vez, que resbalan, que tropiezan, que cometen errores, pero que no tienen el deseo ni la voluntad de hacer y vivir en el pecado. Así que es una cosa muy importante que tenemos que decir cuando hablamos de esa gracia preciosa. Qué bueno. Y cuando hablamos de esta gracia, para aquellos que nos estamos esforzando, tenemos que creer en la gracia del Señor, que aunque tropecemos y fallamos delante del Señor, ¿verdad?, estamos limpios porque el Señor nos perdona. Es bonito saber eso, pero es importante en verdad tener el deseo de hacer lo correcto, no de hacer lo malo, porque si es así, entonces no hay sacrificio, ¿verdad?, para nosotros que pueda hacerse después de este que está hecho. Así que es importante conocer la voluntad del Señor, hermanos, en este tiempo, apegarnos más a la palabra, si es posible. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que la palabra llama, ¿verdad?, principio de dolores. No sé si ustedes ven las noticias o escuchan las noticias, hermanos. Hay muchas catástrofes naturales en el mundo, están pasando muchas cosas, hay muchas guerras, ¿verdad?, sobre el pueblo de Dios en esa parte del mundo donde se va a cumplir, ¿verdad?, las profecías bíblicas, hermanos. Está la guerra, está el rojo vivo, los enemigos de Israel se han levantado. Hay bastante conflicto, hermanos, en esa área. El Señor dijo que oiréis de guerras y rumores de guerras, y mayormente esas señales el Señor lo hablaba por Israel, porque a quienes les daba el Señor este mensaje era a los discípulos, ¿verdad? Era a los judíos, que habría rumores, guerras y rumores de guerras. Estaba específicamente hablando, ¿verdad?, esa guerra que se va a levantar contra el pueblo de Dios. No cualquier otra guerra, sino la guerra que se levanta contra el pueblo de Dios. Cuando escuchemos eso, es que Cristo viene pronto, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos en el tiempo en que están sucediendo muchas cosas. Todo lo que está escrito en la palabra, terremotos, grandes huracanes, ¿verdad?, catástrofes por el cambio climático. También la maldad se ha aumentado bastante, hermanos, en todas partes. El amor de muchos se ha enfriado en la iglesia. Así que, hermano, todas las señales prácticamente ya están cumpliéndose, ¿verdad?, en los dolores, en los principios de dolores. Nos falta ver el final, ¿verdad?, donde Jesucristo va a regresar. Y eso, hermanos, es latente, como lo decimos siempre, ¿verdad? 7 años va a suceder todo lo que está escrito en el Apocalipsis y todo lo que está escrito en Mateo y todas las profecías que están en todos los libros de la Biblia, hermanos. El Señor tiene un programa de 7 años. Cuando eso inicie, 7 años nos va a separar de que este mundo, ¿verdad?, esté como está. Es decir, todo va a ser destruido. Y entonces el Señor va a establecer, amén, una tierra regenerada para el milenio. Y, hermano, estamos en ese tiempo. Es decir, no estamos lejos de esa realidad, estamos muy cerca. Nos separa solamente horas en el reloj de Dios. Así que yo creo que es la oportunidad hoy, ¿verdad?, de que nosotros nos volvamos a Dios. Y la mejor manera de hacerlo es observar bien qué nos corresponde hacer, hermanos, a cada uno de nosotros como integrantes de la familia cristiana. Todos somos familia cristiana, todos, ¿verdad?, somos parte de la familia cristiana, los que hemos creído en el Señor. Pero es importante saber qué nos toca hacer, cómo nos toca vivir, ¿verdad?, lo que es obedecer al Señor, porque estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero hay mandamientos del Señor que están puestos aquí, como estas que estamos viendo, sobre sobre el varón, sobre la mujer, sobre los hijos. Así que, hermano, esos mandamientos están vigentes. Esas cosas que el Señor pide, espera que su iglesia las cumpla, las haga. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y hagamos la voluntad del Señor. Así que vamos a entrar en esta noche en el tema, hermanos, y buscamos allá en el libro de Lucas, capítulo 6, 47 al 48. Estamos leyendo ese texto como un reforzamiento, ¿verdad?, del tema, para reforzar el tema, ¿verdad?, que estamos llevando, que es matrimonio y familia cristiana. Amén. Lo buscamos y nos ponemos de pie, hermanos.
para seguir avanzando con el tema, ¿verdad? Estamos tocando el tema, ¿verdad?, de la mujer, lo que le toca, ¿verdad?, hacer a la esposa, ¿verdad? Aleluya. Entonces vamos a darle una lectura a la palabra del Señor. Lucas 6, 47 al 48 dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Alabado sea el Señor. Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor, porque nos da, Señor, el privilegio de poder estar aquí en esta noche, Señor, a cada uno de mis hermanos que ha llegado aquí en tu casa para poder continuar este estudio, escuchando tu palabra, bendito Dios. Un consejo que, Señor, puede trascender a otras generaciones. Tenemos hijos, tenemos nietos para aconsejarlos, para darles esta palabra, para decirles que esto es así, aun cuando nosotros tal vez no lo hicimos correctamente. Señor, es importante que testifiquemos a la siguiente generación que estuvimos en un error y que ellos mejoren esta forma de vida. Señor, te pido que nos ayudes a poder ser ejemplo y ser maestros y enseñar a nuestros hijos, Padre mío, y a tu pueblo, Padre. Te pido que tú bendigas esta clase, Señor, que tenemos, y que tú bendigas a todos aquellos que puedan escucharlo, Señor, luego allá en las redes, Padre Santo, que llegue a personas que necesiten oír un consejo, algo sabio, Señor, para que vivan, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición, Padre mío, que podamos entender esta palabra y lo tomemos para nuestro bien, en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. La última parte de este texto que el Señor Jesús, ¿verdad?, habló cuando Él hablaba estas parábolas, siempre estaba buscando traer un mensaje espiritual, ¿verdad?, para todos los que escuchaban su predicación, ¿verdad?, en los tiempos en que Jesús caminaba en esta tierra, dice la palabra. Él habló todo esto que hoy vemos escrito en la Biblia. Amén. El Señor Jesucristo a viva voz, Él predicaba estos mensajes y habló estas parábolas para hacerle entender a Israel, sobre todo en aquel momento, ¿verdad?, cómo estaban sus vidas y que necesitaban ordenar realmente, ¿verdad?, esa casa llamada, ¿verdad?, el pueblo de Dios, Israel. Que el Señor dice su palabra, que Él vino a ellos, Él vino a traerles el mensaje, las buenas nuevas. Y dice el texto, ¿verdad?, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron les ha dado, ¿verdad?, potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son estos? Los gentiles. Nosotros que hoy escuchamos la voz de Dios, tenemos esta enseñanza, que no tenemos ese prejuicio de la ley que tenía Israel. Para nosotros, al contrario, se sabía en el mundo que nosotros no teníamos parte en esa casa, que no teníamos nada que ver allá. Amén. Entonces fue una sorpresa que el Señor nos dio, diciendo, ¿verdad?, de que esta palabra no solamente era para Israel, sino también era para nosotros. Pero el Señor quería entregársela a Israel para que Israel sea el que divulgara esta palabra en todo el mundo. Pero no fue así exactamente. Entonces el Señor llamó, ¿verdad?, a aquellos que llamó, como el apóstol Pablo, para que llevaran el mensaje. Y ese mensaje llegó hasta México, llegó a Yucatán, llegó a Jalachó y llegó a tu casa. Amén. Así que dale gloria al Señor, porque hoy el Señor que habló ha traído este mensaje para ti, para que tú puedas conocer a Jesús de Nazaret. Amén. Y la última parte dice acá que, ¿verdad?, este que hizo, ¿verdad?, su casa sobre la roca, amén, no pudo ser destruido. Dice que no la pudo mover, ¿verdad?, los ríos, las tormentas. Dice porque estaba fundada sobre la roca, ¿verdad? Este es un mensaje muy importante que el Señor estaba dando, porque la roca, ¿verdad?, significaba Cristo, es decir, significa Jesús. Fundarse sobre la roca, sobre Cristo, hermano,
exactamente es una cosa muy interesante que tendríamos que desmenuzar, y que esto lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Pues toda esta vida que tenemos, todo este tiempo que tengamos en la casa de Dios, lo vamos a ir entendiendo. Porque es tan sencillo decir: vamos a fundar nuestra casa sobre la roca, sí, sobre Cristo. Y la gente llega a la iglesia, cree en Cristo, va a la iglesia y se siente parte de una iglesia, y muchas veces pensamos que eso es todo, que ir a la iglesia, tener una Biblia, leerla, ir y cumplir con requisitos en la iglesia, bautizarse, asistir, tal vez diezmar, ofrendar, ayudar, etcétera. Más o menos eso es lo que se entiende en muchos, hermanos. Mucha gente eso es lo que entiende de la religión. Piensan que eso es lo que cuenta. Y por eso hay mucha gente que solamente pues con llegar a una iglesia, a los cultos, ya es como que se sienta parte del cielo. O decir: yo ya fundé mi roca, mi casa sobre la roca. Pero en realidad esa palabra es muy profunda, porque fundar nuestra casa sobre la roca, tendríamos que saber y entender qué valor tiene nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida hoy, que somos, ¿verdad?, personas que pecamos, personas que vivimos en este mundo, que luchamos todos los días por tratar de obedecer al Señor. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a hacer lo que el hombre no podía hacer. El hombre no podía serle fiel a Dios. El hombre no podía cumplir la ley de Dios. Cristo vino a cumplirla. Cristo vino para lavar, limpiar nuestros pecados, y que el hombre pueda confiar en Él. Fundar nuestra casa sobre la roca significa reconocer a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Significa saber lo que ahora está enseñándonos, ¿verdad?, al matrimonio y familia. Todo lo que dice que hagan los varones, todo lo que dice que hagan las damas, todo lo que dice que hagan los hijos, eso es fundar nuestra casa sobre la roca. No es ir solamente a una iglesia. Cuando nosotros hagamos estas cosas que el Señor dice, entonces eso se va a cumplir en nuestra vida. Por eso dice, ¿verdad?, el primer texto: todo aquel que viene a mí. Y eso es fundar nuestra casa sobre la roca, sobre Cristo. Dice: y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces ahí está la respuesta, ahí está la palabra. Es venir, saber lo que dice el Señor y hacer lo que dice el Señor. Allí está la respuesta, ahí está la verdad de aquel que piensa que va a poner su casa, ¿verdad?, sobre Cristo. Si es así, entonces estamos yendo por buen camino. Pero lamentablemente muchas personas, hermanos, mucha gente en este mundo hoy, y por muchos años, por mucho tiempo, han vivido en una religiosidad donde piensan que el servir a Cristo es cantar en la iglesia, es adorar en la iglesia. Eso es servir al Señor para muchos. Pero servir al Señor es más que eso. Fundar nuestra casa sobre la roca es que cada uno de nosotros haga la voluntad del Señor, y así podamos cooperar en la casa. Si los hijos hacen la voluntad de Dios, el esposo se esmera por hacer la voluntad de Dios, y la esposa también, hermano, esas tres personas que son las que viven todo el tiempo en casa, va a haber una armonía, una paz, un amor, va a haber un entendimiento, algo muy hermoso. Y va a haber problemas, pero los problemas se van a llevar fácil. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que Él, ¿verdad?, que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso quiso decir que aunque para muchos les parece una carga obedecer a Dios, pero cuando todos obedecemos sumisamente, nos entregamos a Él, la carga se hace fácil. Es decir, no es gran cosa ni un gran trabajo obedecer al Señor. Traer la paz en casa, traer, hermanos, amén, la armonía en la casa no es tan difícil. No solamente que cada uno se calme y deje sus malos genios, sus malos pensamientos, su mal carácter, y deje que Cristo, ¿verdad?, sea el que reine en su corazón. Sería, hermano, algo hermoso. Y naturalmente que nos vamos a enfrentar a problemas, pero esos problemas realmente Cristo las va a resolver así en un rato, amén. Y sí lo haría el Señor. Ahora, hoy no. Hoy vemos muchos problemas y queremos que el Señor lo resuelva así. No lo resuelve el Señor, porque
No es el punto, no es el caso que Dios te resuelva tu economía, te resuelva tu enfermedad, te resuelva el problema que tienes, si no se ataca la raíz. Entonces, si uno no obedece a Dios, de nada sirve que Dios resuelva los problemas, ¿verdad? Entonces, por eso vemos hoy que mucha gente que busca a Dios queda frustrado porque dice: yo estoy orando y estoy yendo a la iglesia y quiero hacer la voluntad de Dios, pero no se resuelve nada. Claro, porque el Señor no haría eso así, porque nos hace falta entender muchas cosas. Entonces, hacerlo así el Señor sería como hacerse cómplice de nosotros. Es como que tú sabes que tu hijo se porta mal, pero quiere que le resuelva su problema porque quiere algo y tú le des dinero. Y aunque sabes que no se comporta y viene otra vez y tú le vuelves a dar dinero, nunca vas a poder corregir a ese muchacho. Al contrario, lo echas a perder. Dios no haría eso con nosotros. Que nosotros le digamos: Señor, tengo problema con mi esposa, pero resuélvelo. Cuando realmente el problema eres tú que no obedece, es tu esposa que no obedece. No se va a resolver ese problema. Y si lo resuelve el Señor, no funcionaría. ¿Por qué? Porque no se está atacando la raíz del problema. Apenas resuelva algo el Señor así, al rato otra vez, y no se va a resolver. Entonces es muy importante que hagamos la voluntad de Dios. Y este texto que estamos leyendo, que dice, ¿verdad?, fundar nuestra casa sobre la roca, significa saber lo que Dios dice de mí, como esposo, como padre, como madre, como hijo, como abuelo, ¿verdad? Lo vimos en las clases pasadas. A veces los abuelos están jalando mucho pecado sobre ellos porque se están metiendo con los hijos. No permiten que los padres, que los hijos, ¿verdad?, eduquen a sus hijos. Quieren ellos educar a sus nietos, quieren ellos tener a sus nietos y hacer su voluntad con ellos, cuando no es. Dios no da permiso a eso. Los hijos tienen que ver su responsabilidad, tienen que atender su problema, porque el Señor no le va a pedir cuentas a los abuelos de esos niños. Dios le va a pedir cuenta a los padres de esos niños. Entonces, cuando no se conoce eso, hermano, aún los abuelitos cometen un montón de errores. Estamos trayendo maldición, estamos trayendo mal, arrastrando muchos males sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros nietos. Nos estamos enredándolos y eso no funciona así. Entonces, por eso Dios estableció leyes sobre el matrimonio, sobre la esposa, sobre el esposo, sobre la abuela. La palabra dice que Pablo a Timoteo le aconseja, ¿verdad?, que le diga a las ancianas que su deber de las ancianas es aconsejar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a cuidar a sus hijos, a amar a sus hijos. Eso es lo que tienen que hacer la abuela: aconsejar a las más jóvenes casadas que amen a sus esposos, no que se peleen con su esposo, no acusar al esposo, no acusar a la nuera. Eso es lo que hacen muchas veces las suegras, y no es lo que nos manda Dios. Nos manda a aconsejarlos para que salgan adelante, a unirlos, no a destruirlos. Eso es lo que debe de hacer una abuela y los abuelos. Pero, ¿por qué ha pasado tantas cosas? Porque nadie quiere obedecer a Dios. Entonces cada quien hace lo que puede, pero no hace lo que Dios dice. Entonces eso es importante, ¿verdad? Entonces estamos hablando hoy, hermanos, amén, vamos a continuar el tema. Amén, estamos en la lección 5. Hasta aquí son 5 lecciones y con divididos, ¿verdad?, con varios puntos. La sujeción de la mujer. Sí, ya vimos un primer punto. Amén, aleluya. Y el siguiente punto dice acá: la mujer respete, ¿verdad?, a su marido. Estamos en el libro de Efesios. Sí, hermanos, en el libro de Efesios. Quiero que lo busquen para que podamos leer, ¿verdad?, la primera parte que vimos, solamente para ubicarnos, ¿verdad?, en el tema. Es Efesios capítulo 5, verso 21, perdón. 21 y 22 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando estuvimos hablando sobre los varones, leímos la palabra. Cuando la palabra dice, ¿verdad?, maridos, amad a vuestras mujeres.
explicamos todo eso. De la misma manera, el Señor tiene ciertos momentos cuando Él indica algo, y cuando el Señor dice algo así como esta palabra, es una ley, hermano. Es una ley, es un mandamiento para nosotros, ¿sí? Es un mandamiento para las damas. Hoy no es un mandamiento de Moisés, amén. Es un mandamiento de Cristo para la iglesia, para nosotros. Así que es un mandamiento. Entonces, lo que leímos en el verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Esto es lo que aprendimos. Y ahora vemos acá, ¿verdad? Número 2, la mujer respete a su marido. Suena casi igual, pero no es lo mismo. Porque en esto, ¿verdad?, vamos a aprender algo importante, ¿verdad?, en esta noche. Efesios 5:33. Puse ahí solamente esta parte. El verso 33 dice un poco más antes, pero esto es lo que aquí estamos leyendo, ¿verdad? Este es el mandamiento para la mujer. Aquí dice, en el 33 dice: y la mujer respete a su marido. Es un mandamiento del Señor. Está muy claro que tiene que respetarlo, pero ¿en qué? ¿De qué manera? Sí, el respeto es reconocer la autoridad de su marido. Sí, que la mujer reconozca la autoridad del marido, no solamente que le diga buenos días, no, respétalo, no. Así le decimos a los niños: respeta a tu abuelo, respeta a tu papá. Le dicen buenos días, pero luego lo andan desobedeciendo en todo lo demás. Pero no es exactamente, aunque eso es parte, ¿verdad? Respetar a las personas siempre debe ser algo de los creyentes, ¿verdad? Algo que debemos de hacer, que debemos practicar. Pero esta palabra respeto que estamos hablando aquí, amén, que la mujer respete a su marido, dice acá: el respeto es reconocer la autoridad de su marido sobre ella y sobre sus hijos, dando ella el ejemplo. Así que esta parte, hermanos, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque de aquí se ha salido de control muchas cosas. Podemos ver, hermanos, por la naturaleza, por lógica, vemos, ¿verdad?, que los hijos mayormente están más pegados con las madres, aún a veces cuando son varones. Casi puedo decir que, no sé, el 80%, ¿verdad?, de los hijos están más apegados con mamá, sean varones o sean niñas. Casi siempre, ¿verdad?, los hijos siempre se apegan a mamá. Parece que mamá es más buena gente, es más tolerante, los considera más. Y en algún momento la mamá dice, ¿verdad?, sí, porque no tú lo pariste, yo lo parí, a mí me dolió, por eso tú los maltratas, y etcétera. Y usan ese término a veces, ¿verdad?, para decir como que la esposa tiene derecho de defender a los hijos cuando se hacen rebeldes. Entonces ahí, hermano, hay un mal muy grande, que de allí es donde se ha salido, hermano, la falta de respeto a los padres. No vamos a negar y no debemos de confundirnos, ¿verdad? Porque ciertamente hay padres, hermanos, que definitivamente pues cometen errores, o no se dan a respetar, no se puede, o sea, no cumplen con nada y son difíciles, ¿ok? Pero bueno, tenemos que entender, ¿verdad?, que estamos hablando de la familia cristiana, amén. Entonces estamos aconsejando a la familia que quiere buscar a Dios, no a la familia que no quiere nada con Dios. Con ellos no podemos platicar, porque decirles esto, hermano, es como algo desconocido. Pero si hay una familia que quiere caminar con Dios, como lo dije hace un momento, los hijos de Dios se supone que queremos obedecer a Dios, y para eso está la justificación del Señor. Para eso está que tenemos un abogado que nos defiende, ¿verdad?, contra las acusaciones de Satanás. Aunque cuando Satanás nos acusa, casi siempre tiene la razón, porque Satanás apenas ve que fallamos a Dios, enseguida va a acusarnos, hermano. Pero con todo eso, aquellos que de verdad están esforzándose por amar y servir al Señor y obedecerlo, son justificados. No hay duda de eso. Pero no para todos, no para todo que es rebelde, que le gusta simplemente andar mal. No, para esos no hay
no es lo que dice la palabra del Señor, no es lo que enseña la Biblia. Lo que el Señor enseña es que a sus hijos los defiende, los justifica. Su gracia, ¿verdad?, va más allá de lo que el pecado o el diablo pueda hacer contra nosotros. Pero es importante darnos cuenta que estamos hablando a la familia cristiana. Entonces aquí la familia cristiana, ¿verdad?, que no tiene esa enseñanza, bueno, es aquí donde tiene que aprender la familia cristiana, la esposa cristiana, ¿verdad?, que no podemos guiarnos como el mundo y hablar como el mundo, porque el mundo así lo hace. Pero ¿quién les enseñó que es así como se dirige una casa, o como la mujer tiene que proceder con sus hijos, defendiéndolos, tratando de meterse siempre cuando los padres o el varón sobre todo, ¿verdad?, quiere corregir a los hijos? No, eso no es algo que el Señor haya establecido. Entonces el respeto que el Señor habla aquí, ¿verdad?, este respeto habla, hermanos, amén, de que la mujer reconozca, ¿verdad?, en la casa la autoridad de su marido sobre ella, que le dé el lugar, ¿verdad?, que tiene el marido, ya que él es la cabeza, ya que él es la autoridad de ella, que lo reconozca. No solamente diga él es la cabeza, pero la mujer hace lo que quiera sin consultar con el esposo. Entonces esta es la manera como también, hermanos, amén, los padres enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Hay un texto muy conocido en el libro de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es solamente decirle al niño: lee tu Biblia, ora, vamos a la iglesia, siéntate en la iglesia. No es eso, hermano. O sea, todo eso hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que decirle que ore, que lee su Biblia y todo. Pero eso no es todo. El niño va a aprender a amar a Dios, va a aprender a respetar a Dios según como él vea cómo funciona el orden en casa. Entonces es muy importante, hermanos, que los padres, cuando el Señor dice instruye al niño en su camino, es importante que los padres tomen su lugar en casa para que los niños aprendan. De allí van a aprender cómo honrar a Dios. ¿Sí? Porque los niños muy pequeños no conocen a Dios, no saben quién es Dios, cómo es Dios. Pero lo que sí pueden aprender es quién es su papá y qué autoridad tiene su papá y quién respeta a papá y cómo se respeta. Y van a verlo como van a aprender ellos a andar bajo la vigilancia de un padre que los educa, que los disciplina. Y si un niño aprende a andar bajo la vigilancia de un padre, entenderá cuando uno le diga: ¿sabes qué? No solamente tienes un padre en la tierra, tienes un padre también en el cielo. Y así como tú te sometes y obedeces a tu padre aquí en la tierra, es importante que así obedezcamos al Padre Celestial. Entonces el niño, como si estuviera en kinder, ¿verdad?, en la casa, es muy importante cómo la madre va a inducir a esos niños a respetar al que le llaman padre en la casa. Y digo eso, hermano, porque hay muchas familias, ¿verdad?, en nuestro medio y casi en todas las iglesias, que tal vez, ¿verdad?, tienen hijos que viven con papás que no son sus papás. Pero bueno, no importa que no sean su papá de sangre. Yo no crecí con mi papá, ¿verdad?, verdadero, vamos a decirlo así. Pero a mí me mostraron quién era mi papá cuando yo crecí. Me dijeron: este señor es tu papá. Y yo lo respeto y tenía que estar bajo su disciplina. Él era mi papá. Entonces hay un orden en casa, muy allí de lo que hayan hecho los grandes. Lo importante es lo que ahora ya está en casa. Entonces es importante, hermanos, que podamos enseñar esto, ¿verdad?, a nuestros hijos. Entonces decir que vamos a instruir al niño en su camino no es solamente decirle que vaya a la iglesia o que lea o que ore, sino que aprenda el respeto al que tiene la autoridad, ya que esta autoridad desciende desde el Padre sobre Cristo, sobre el varón y sobre la mujer, y luego sobre los hijos, ¿verdad? Los versos siguientes ligan el respeto, dice, de la mujer y la obediencia de los hijos, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer acá? Entender esto. En Efesios 5:33, cuando leemos ese verso, hermanos, es el último verso del capítulo 5. Pero en Efesios 6, verso 1,
continúa hablando, ¿verdad? El tema que está hablando Pablo a la familia. ¿Y qué vemos acá en el capítulo 6:1? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los capítulos y versículos no son inspirados por Dios. Amén. Quiero que aprendan eso. Los versículos y los capítulos no son una inspiración divina. Eso lo pusieron los hombres para dividir los temas de la Biblia. Pero cuando Pablo escribe su carta, no hay capítulos ni versículos. Entonces Pablo escribe como leemos acá, ¿verdad? Y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces cuando leemos esto correlativamente, como se leyera una carta, quitando versos, quitando títulos, quitando capítulos, eso es lo que Pablo está pensando, de que realmente cuando le habla a la mujer de que se someta, ¿verdad?, respete a su marido, hay un problema, porque tiene que resolver cómo enseñarle a los hijos a respetarlo. Es decir, si la mujer respeta a su marido, los hijos no tendrán otra opción sino respetar al marido, al esposo, al papá. Pero si en la mujer, hermano, no hay ese respeto, olvídate que los hijos no van a hacerlo, porque los hijos siguen el concepto que mamá tiene de papá. Si mamá dice que papá es un tonto, los hijos se van a ser capaces de decirle: hola tonto, hola burro. ¿Saben por qué? Porque ven que hay alguien que los defiende para decir eso. Porque si mamá lo dice, entonces ellos pueden decirlo también. Entonces se falta respeto a los padres, a papá, cuando las madres, cuando la mujer no manifiesta realmente esa sujeción, ese respeto a su marido. Entonces los hijos, hermanos, lo ven, lo saben, lo entienden. Ellos saben que mamá engaña a papá. Ellos saben que mamá le roba a papá. Y los hijos, cuando miran que mamá hace eso, entonces ellos sienten que ellos también pueden robar a papá. Ellos pueden también engañar a papá. Entonces el texto, ¿verdad?, o la Biblia, cuando lo leemos en este contexto, poniendo este par de textos, vemos que si tú vas leyendo en el capítulo 5:33, lo que sigue exactamente es la exhortación a los hijos, que deben de honrar, ¿verdad?, a sus padres. Pero tiene que ver con el consejo del 33, donde dice: y la mujer respete a su marido. Entonces es importante, hermanos, amén, que los hijos aprenderán, dice, a honrar a Dios, si aprenden a honrar a sus padres y darles el lugar que se merecen. Los hijos deben, los hijos cristianos, ¿verdad? Es un testimonio eso, hermano. Por eso estamos hablando en términos, ¿verdad?, de cristianos. Y los que todavía tal vez no somos cristianos, pues aprendamos, ¿verdad?, de que esta es la diferencia entre conocer a Dios y no conocerlo. Que cuando uno no conoce a Dios, piensa que eso es un juego. Se puede jugar con los hijos y papá, faltándole respeto a papá. Es un juego, es un chiste. En el mundo es así, pero en la familia cristiana, hermanos, no debe ser así. En la familia cristiana debe haber esa obediencia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en este caso no es simplemente obedecer a papá, es obedecer a Dios. Ya que ya leímos claramente, ¿verdad?, que hay que sujetarnos, ¿verdad?, como al Señor. Eso dice el verso 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice el capítulo 5, verso 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando en que los hijos, papá, mamá, todos se tienen que someter dependiendo del lugar que les corresponde. Sométanse. Si es el hijo, a los padres. Si es la esposa, al esposo. Si es el padre, a Cristo. Entonces hay que someternos. Cada uno tiene que llevar su rol y tiene que hacerlo bien para que las cosas salgan bien. Si no, esto es lo que va a echar a perder las cosas. Entonces estamos hablando hoy de la mujer cristiana, y muchas veces la mujer no ha tomado su lugar correctamente, o ha jugado con esto, o ha
llevado a sus hijos, los ha arrastrado a ver a papá de una manera irrespetuosa, y ahí está el problema. Por eso el llamado, ¿verdad? Que el tema de hoy, o el tema de este momento, es esto: el llamado, ¿verdad?, a la mujer. ¿Cuál es su deber? En este punto el Señor, ¿verdad?, sabe que estas cosas van a ser así, porque Él es Dios. Yo estaba diciendo de que casi la mayoría de los hijos, casi siempre que, porque papá todo el tiempo sale, va a trabajar, los hijos, ya sean varones o niñas, casi la mayoría confían más en mamá, están más apegados a mamá, tienen temor más a mamá. Si mamá dice una cosa, ahí están, pero si papá dice algo, lo que ellos miran es a mamá, a ver si mamá dice lo mismo. Si dice lo mismo, entonces hacen, y si ven que mamá no, entonces pues ellos están pues solapados, ¿verdad? Por eso, ese es el detalle. Entonces los hijos van a aprender, hermanos, a honrar a Dios. Cuando hace esto la mujer, cumple con esto la mujer, entonces el niño está siendo adoctrinado para que entiendan que hay alguien sobre ellos que se llama Padre. No solamente la Biblia habla Padre al que está en los cielos, y también nos llaman a nosotros que somos seres humanos padres. No es una casualidad. Bíblicamente esto que hablamos es Biblia. Esto de ser padres no lo inventó el gobierno o alguien por allí. La palabra de Dios dice que somos los padres. Habla de que hay un Padre celestial. Entonces esto de ser padre es una cosa que Dios espera que se lleve de generación en generación, que los hijos aprendan a conocer a Dios desde sus padres. Un niño, por ejemplo, ¿verdad?, cree todo lo que su padre le diga. Un niño muy pequeño, cuando un padre le promete algo, aunque sea algo casi imposible, increíble, ¿verdad? Cuando tú eres grande, entiendes de que lo que está diciendo esa persona no es cierto, no lo puede cumplir. Pero el niño pequeño, hermanos, que todavía no conoce la gravedad, el peso de lo que se está diciendo, los niños creen. Si su papá le dice que cuando sea grande le va a comprar un avión, aunque sabe uno que cuando vamos a comprar un avión nosotros, ¿verdad?, en nuestra economía, pero el niño lo cree. Entonces los niños aprenden a confiar tanto en su papá como nosotros quiere Dios que confiemos en el Padre Celestial. Nosotros podemos confiar en Dios porque creemos que Dios es todopoderoso, que todo lo puede. Por eso los niños, cuando aman mucho a sus padres y les enseñan a honrar a sus padres, y les enseñan que papá es el más fuerte de la casa, es el más poderoso de la casa, los mismos niños lo dicen a veces a sus amigos, que su papá es fuerte, que su papá hace todo, que su papá todo puede hacer. Cosas así, ¿no? Pero ¿por qué los niños hablan eso? ¿Por qué? Porque los niños creen. Y eso es una manera de poder entender que los niños aprenden, hermanos, amén, desde muy pequeños esa imagen del Padre. Entonces es muy importante que las madres puedan demostrar esa honra al papá, al esposo, para que los hijos puedan empezar a aprender a amar a Dios. Es decir, un día cuando les mostremos a Dios, cuando les digamos, mira, hay un Dios en los cielos que también se llama Padre, que es nuestro Padre, nos van a entender mejor. Y eso es muy importante. Entonces los hijos van a aprender, ¿verdad? Si aprenden a honrar a sus padres y darles el lugar que se merecen, es más fácil que tus hijos aprendan a amar a Dios si ellos han aprendido a honrar a sus padres. Pero si no lo han hecho, entonces viene lo que decimos, ¿verdad? Bueno, si ni a sus papás obedecen que ven, ¿cómo van a obedecer a Dios que no lo ven? Entonces hay una contradicción y no puede avanzar esa crianza correctamente como el Señor lo espera. Pero los hijos no deben ocupar el lugar del padre en la mesa. La esposa deberá servir primero al esposo y darle la mejor parte. Esto puede sonar un poco egoísta o de un padre malvado. Sin embargo, cuando la Biblia enseña una cosa, la Biblia lo habla en todo su contexto. Cuando se hacen los sacrificios, por ejemplo, en Israel se busca el mejor animal para matar, porque
porque lo que se va a ofrecer se va a ofrecer a Dios. Y cuando se mata ese animal, el primero que tiene que oler esa carne que se va cociendo, al quien se le entrega es a Dios. Es decir, cuando se hace el sacrificio, nadie come, sino que primero se le presenta a Dios como olor fragante, como algo, ¿verdad?, que se le entrega a Dios, aunque Dios no come carne, como lo dice en el Salmo. Dice que Él no necesita comer animales ni que le mate nada, pero cuando Él dice que se hace un sacrificio, se le presenta primeramente al Padre, y luego el siguiente que tiene derecho de tocar esa carne, toda esa comida que está sacrificado ya a Dios, el primero que lo puede tocar es el sacerdote, nadie más. Ni los hijos de los sacerdotes no pueden meter la mano allá hasta que el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿verdad?, sea el que tome la mejor parte y él entonces se lo dé a sus hijos. Y eso es una imagen, hermanos, de lo que una madre debe de demostrarle a sus hijos en casa. Aunque eso, con toda seguridad, casi creo que eso se ha perdido hoy, ¿verdad? Que se le dé lo que sea. Si vinieron los hijos y comieron primero y se gastaron lo mejor, cuando venga papá, ni modos, eso te dejaron. Y le tiran, ¿verdad?, la patita, ¿no?, o lo que sea. Pero no se ve mal, porque estamos acostumbrados de que papá no tiene presencia, no se tiene temor a él, no significa gran cosa, y todo eso se hace. Sin embargo, lo que hace Dios es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor espera que le presenten a Él toda esa carne, todo lo que se sacrifica, pero Dios no lo va a comer. Dios se lo da luego a todos, y todos comen de eso. Entonces, ¿qué es lo que realmente se busca acá? Enseñar que el que tiene la autoridad, el que debe estar honrado en la mesa, es el Padre. Que a Él se le sirve, y muchas veces, y es así, los padres no vamos a comer toda esa cosa, pero cuando ya se te ha dado, entonces tú le empiezas a dar a tus hijos y le das, pero primero te lo dieron a ti, o la mujer se lo dio al esposo. Y eso hace que vean los hijos que papá es mucho más importante que ellos, y que es importante que esté papá. Y eso era algo que se sabía y se conocía, hermanos, amén, en la antigüedad, cuando los padres se les honraba. Si papá está en el monte trabajando en el sol, haciendo su trabajo, los hijos no van a comer hasta que llegue papá. Cuando él llegue y se siente a comer, entonces se saca la comida, porque cuando se mueva la comida se le va a dar la mejor parte a papá que ha trabajado. Entonces, y los hijos también se les da. Pero hoy no. Todo eso son costumbres que revelan la importancia que tiene el esposo en casa. O sea, ese es el respeto. Es importante que la esposa, ¿verdad?, haga estas cosas repetidamente en todas las cosas. Que papá siempre, ¿verdad?, es el primero a quien se le tiene que dar las cosas, y después a los hijos. Sin embargo, como se ha perdido el respeto, y como se ha perdido toda importancia de la autoridad del padre en casa, porque la esposa ya lo devaluó tanto, ¿verdad?, el valor del esposo. Eso, hermano, muchas veces no se practica y no se ve. Sin embargo, no se trata de una simple práctica, no se trata de que el hombre se sienta como un rey solamente en su casa. Es que eso está realmente enseñando un principio bíblico a los hijos. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que la esposa respete a su marido, y que lo respete para que los hijos honren a sus padres. Entonces es muy importante eso, hermanos, en la vida cristiana, porque todo eso que Dios pide que haga la esposa y el esposo es una imagen, es como se hacía el sacrificio, ¿verdad? Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, en los sacrificios, ¿qué estaba enseñando allá?
estaba enseñando que hay un Cristo que va a venir, que hay un Padre en los cielos que envió a su Hijo al mundo, etcétera. Entonces siempre lo que se hace no es una actuación nada más, sino es una manera de enseñar, ¿verdad?, a los hijos la importancia que tienen los padres en la casa para que ellos respeten a su papá y sea así. Entonces esto es muy importante, ¿verdad?, que la esposa tenga en cuenta, ¿verdad?, este detalle. Tal vez no sé cómo lo hacemos hoy en casa. Yo ni me acuerdo, que a veces uno ya ni sabe si le sacaron lo mejor, o comió primero o comió después. Uno come a la hora que sea, ¿verdad? Hoy tenemos una vida muy diferente a lo que tenían los israelitas o a lo que tenía el pueblo de Dios antes, que ellos tenían un horario para que papá llegue y se siente a comer, y había un compromiso de que tenía que llegar. Hoy los papás se van a trabajar, algunos ni van a comer por tanta ambición, y los hijos se van a morir de hambre si papá no llega para comer porque se siente a la mesa. Imagínense todo eso. Entonces hay un desorden hoy, porque aun que los padres vayan a comer a tiempo en su casa para que los hijos coman, también es parte, hermanos, del amor que uno demuestre a sus hijos. Imagínense eso. Entonces cuando los padres ni siquiera van a comer por dinero, no conviven ni con sus hijos. Es decir, los hijos comen solos y la esposa come sola después. Y el marido, cuando venga, a la hora que venga, saca su comida y come también. Se ha perdido realmente ese calor familiar. Se ha perdido la importancia de que la familia esté reunido a la mesa y que se enseñen esos principios en la mesa. Pero ya no existe. Pero eso no significa que ya no importa. Significa que estamos mal. Significa que nos hemos olvidado de los valores de la palabra de Dios, y que por eso los hijos ahora ya no nos conocen, los hijos ya no nos respetan, ya no tiene validez esas cosas en casa. A los ancianos los maltratan, no los respetan, los nietos insultan a los abuelos, a los papás, los empujan, los ponen a un lado, no les dan el mejor lugar. Cuando ven que viene el abuelo, el más viejito de la casa, que le den el mejor lugar. Él es ese papá. Él también es el papá de todos, ¿verdad? También debe tener una honra. Pero a veces ya no hay, eso ya no existe, hermano. Y eso es un pecado. ¿Por qué? Pero ¿por qué ha pasado eso? Porque de generación en generación al abuelo no le importa a nadie, y al papá que viene tampoco. Y ya se quedó que los varones son cero. Y ahora mandan las mujeres, y los hijos también mandan. Y eso no es así. Entonces los hijos van a aprender esto cuando las madres o la mujer, ¿verdad?, respete a su marido, muestre ese respeto para que los hijos tengan temor también a papá y digan: si mamá le tiene miedo, le tiene temor a papá, cuida esto, no agarra cualquier cosa, no hace lo que sea a su antojo. Entonces los hijos saben de que allá papá tiene ley, tiene palabra, y eso, ¿verdad?, va a hacer que los hijos puedan crecer bajo una instrucción. Ahora ahí sí se puede aplicar: instruye al niño en su camino. Eso es instrucción. Eso es la instrucción que el Señor pide. Los hijos no deben ocupar el lugar del padre en la mesa. Dice acá: la esposa deberá servir, dice, primero al esposo y darle la mejor parte. Amén. Y de esta manera, ¿verdad?, demostramos un principio. Eso no sería que el padre, ¿verdad?, como ya dije, ¿verdad?, sea un malvado, sea, ¿verdad?, alguien que simplemente se aprovecha, que se come todo y deja sin comer a sus hijos. No es así. Se supone que el padre cristiano, cuando mira esa honra, él honra a sus hijos. Y eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hace el sacerdote. Cuando se le entrega todo, no se lo va a comer todo. ¿Y qué hace después? Lo que terminan comiendo eso son toda la familia. Y disfrutan. Pero el respeto y la honra que se debió dar se dio primero. Dios ni siquiera come nada de eso, pero el hecho de que se le haya presentado a él es una manera de entender lo que el Señor dice acá. Entonces, la esposa no debe dejar de atender, dice, al esposo por atender a los hijos. Sí, el concepto es bíblico. De donde se toma, ¿verdad?, este parecer. Todo lo que a veces parece escondido, pero tenemos, hermanos,
¿cómo se llama? Tenemos una enseñanza bíblica, porque desde el principio de esta clase, cuando tomamos el libro de Efesios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice que todo lo va cotejando de acuerdo a Cristo y su iglesia. Entonces la buena relación que hay entre Cristo y su iglesia, hermano, es la imagen de lo que debe haber, ¿verdad? Entre la familia, entre Dios, ¿verdad? Y la iglesia, entre los padres y los hijos. Dice acá, la esposa no debe dejar de atender al esposo por atender a los hijos. Hoy eso es algo, hermano, muy, muy común en las familias. Y eso ha creado muchos problemas familiares, si podemos decirlo así. Muchos descontentos. Hay padres que se sienten frustrados, tristes, porque cuando nacieron los hijos, la mamá se dedicó a los hijos. Se dedica a cuidarlos, se dedica a atenderlos. Si viene papá, que meta su baño, que vea su ropa, pero al hijo le lleva su ropa, le plancha su ropa, le mete su agua, le hace todo. Y aun cuando se casa, hay algunos que se han atrevido a ir a vivir con sus hijos y han dejado al varón a veces hasta en casa, porque mamá quiere vivir con su hijo, quiere estar con su hija. Y ahí está, atendiendo a los nietos, atendiendo todo, mientras el esposo, quién sabe que cómo come, quién sabe cómo, si lava su ropa o no, no le importa. Eso no es algo que Dios aprueba. Pero hay muchas mujeres que llegan a caer en ese desorden y que no es agradable a Dios. Pero muchas familias, muchas mujeres han llegado a idolatrar a sus hijos, que han abandonado a su esposo y se desviven por atender a sus hijos, que sus hijos estén bien, ¿verdad? Y que los hijos vayan a pasear, anden por allá. Ella está cuidando 20 nietos, no tiene tiempo para el esposo. Cuando termina cansada en la noche, ni atiende a su esposo, porque a mañana otra vez. Y los hijos andando donde les dé la gana, porque saben que la abuela es cuidadora de niños, ya no es esposa. Eso no es normal y eso no es bueno. La esposa hasta la vejez tiene que estar con su esposo, atendiendo al esposo hasta que se muera. Entonces dice acá, la esposa no debe dejar de atender al esposo por atender a los hijos. Ese es demostrar el respeto que se tiene al esposo. ¿Sí? Los hijos se van a ir, y por más que amemos a nuestros hijos, y cuando hacemos eso, hermanos, lamentablemente, porque yo lo he visto con mis propios ojos, hay gente que hace eso y los hijos no son agradecidos. No son agradecidos. O sea, no son agradecidos. Pero ¿por qué sucede eso? Uno dice, son malos mis hijos, tanto que me desviví por ellos, me desvelé por ellos, solamente para ellos viví, y mira cómo me pagan. Sí, porque tú hiciste lo malo, porque eso no es lo que tú debías de estar haciendo. Si hubieras hecho lo correcto, Dios te hubiera bendecido con tus hijos, y tus hijos te hubieran honrado más si tú hubieras hecho lo correcto. Entonces sucede que pensamos al revés. Pensamos que cuanto más atendamos a los hijos, más nos van a querer, menos nos van a querer. Pero ¿por qué Dios no puede devolverlo como una bendición? Porque no es su orden, no es la manera que Dios espera. Mientras, por eso muchos esposos entran en pecado, caen en pecado, porque la esposa no está para el esposo. La esposa, desde que tuvo hijos, parece que se casó con sus hijos ahora. Ya sus hijos es lo que más importa. Y el esposo, si se bañó o se durmió o que no sabe qué les pasó, no les importa nada. Eso es malo, hermanos. Eso no es el orden de Dios. Por eso dice aquí la palabra, el esposo, ¿verdad? La esposa, ¿verdad? Aquí respete a su marido, y los hijos honren a sus padres. Los hijos, su deber, hermano, amén. No tienes que lavarle la ropa a tu hijo para que le regale una lavadora en el día de la madre. Tu hijo te debe honrar porque son padres ustedes de ellos. Aun cuando no les hayas dado más, con que le hayas dado la vida y lo hayas criado en tu casa y hayas mostrado el buen camino, tu hijo te debe honrar. Tu hijo es el que te debe dar. Tu hijo es el que te debe de traer la bendición, no tú llevarle a él. Eso no es el orden de Dios.
No es así. Pero ¿cuántos no vivimos así? ¿Cuántos no es lo que queremos hacer? Amén. Yo con mi esposa estamos hoy solteros, los dos. Amén. Gracias a Dios, mis hijos, pues cada quien ve a sus hijos. Me gustan mucho mis nietos, los amo mucho. Cuando vienen en casa, convivo con ellos, juego con ellos, los quiero bastante. Pero hasta el punto de que yo los tenga que cuidar y cuidar y cuidarlos, mientras ellos que van a dar su vuelta ya van a pasear. No, lleven a sus hijos. Anden con ellos, vivan con ellos, disfrútenlos, porque un día se van a casar y se van a ir. Y así como ustedes a veces ni nos vienen a ver, queremos verles pero no están. Así que vivan con ellos, es el momento. Los padres, ¿verdad? Pero es importante eso, hermano. Entonces cuando el Señor dice que se respete al marido, de eso se trata. Claro que podemos ir a visitar a nuestros hijos, claro que podemos ayudarlos, pero no descuidando al esposo. Los padres pueden apoyar a sus hijos económicamente, claro que lo pueden hacer. Tal vez lavarle la ropa un momento a nuestros hijos cuando están enfermos. Se enfermó la esposa, algo pasó, está bien, pero es algo eventual. Y aún así es algo que la esposa tiene que decirle a su marido, ¿verdad? Que si le da permiso, ¿verdad? Le tiene que decir, ¿me das permiso de ir a lavar la ropa o de ir a hacerle la comida? No que amaneció, desapareció la esposa, ¿quién sabe dónde se fue? Y el marido no sabe ni qué va a desayunar, porque la esposa está muy atendiendo a sus hijos. Pero no es así. La esposa tiene que dar cuenta a su marido, y ese es el respeto. Y no significa que el marido sea un malvado y que nunca permita que se ayude o se apoye a los hijos. Claro que no lo va a hacer un marido cristiano, pero es bueno cuando tú le das el lugar a tu esposo y le dices, ¿puedo ir? Entonces tu esposo te dice, ve, ay, yo veo qué hago, yo cocino hoy, yo veo qué comer, no te preocupes. Qué bonito si están contentos, porque así se va la esposa contenta, el esposo está contento, aunque él barra y cocine. Pero es diferente porque él ha tomado esa decisión de ayudar, de apoyar en ese caso. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero es importante qué respeto le demostramos al esposo. Y eso van a aprender también nuestros hijos, hermano. ¿Sí? Eso van a aprender nuestros hijos, porque eso es una cadena. Si nosotros así lo hicimos, así lo van a hacer nuestros hijos también en su debido momento. Y eso no se acaba, ese mal. Y allí es cuando vienen muchos problemas en el matrimonio. ¿Sí? El que sufre eso es el matrimonio de papá y mamá. Los hijos bien, pero papá y mamá tienen problemas. No se llevan bien porque papá está descontento. Y a veces el varón no dice por qué está molesto, pero no está contento, porque no lo puede decir, no lo quiere decir, pero no le parece lo que ve, no le parece lo que se hace en casa, porque no es así. Entonces es importante, ¿verdad?, que la esposa no debe dejar de atender al esposo por atender a los hijos, ¿verdad? Imagínense cuando nacen los hijos, y mayormente eso pasa cuando tiene uno un primer hijo. La esposa, la mujer, ¿verdad?, se encariña tanto con los hijos que abandona al esposo hasta que crezca, hasta que tenga 4 o 5 años el niño y deje de hacer pecho. Entonces tal vez vuelva a ir y a estar con su esposo. Y mientras el esposo, ¿qué sabe? Imagínense, hermano. Pero hay gente que así parece que nació el bebé, y lo más importante es el bebé. No, nació el bebé y a la hamaca hay que acostumbrarlo solo ahí en la hamaca. ¿Por qué? Porque la esposa tiene que volver con el esposo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esposos dicen amén? Pero ese es el orden de Dios, hermano. Por eso la palabra dice, la esposa, ¿verdad?, esté sujeta a su marido como al Señor, y la mujer respete a su marido. Son dos cosas muy importantes que hablan, hermano, de la sujeción. Sujetarse al matrimonio que se hizo, el compromiso que se hizo, el pacto que se hizo. Sí, no hicimos pacto con nuestros hijos, hicimos pacto con el esposo, y la esposa también. Entonces es muy importante notar eso. Eso, como ya dije, no es que odie uno a sus hijos y que los abandone, pero
tiene que la esposa darle el primer lugar al esposo siempre, porque hermanos, son los que vamos a estar juntos hasta el final. Los hijos se van, hay hijos que se casan y se van a otros pueblos, a otra ciudad, hermanos, vienen cada 10 años a ver a su mamá, imagínense, y uno se queda solo con la esposa. Es la esposa que se va a quedar. Si es una esposa fiel, ahí va a estar contigo hasta que te mueras y hasta que él se muera. Entonces hay que aprender a convivir y a vivir bien, porque eso, hermano, es lo que le agrada al Señor. Amén. Y esto es importante para nosotros como familia cristiana, porque, hermanos, si no aprendemos estas cosas, tampoco las enseñamos. Esto es algo que le tenemos que enseñar. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo a Timoteo también, ¿verdad? Que enseñen, ¿verdad? A sus hijos, ¿verdad? A las más jóvenes. Amén. ¿Es Timoteo? Es Tito. Vamos a ver. Gloria al Señor, aleluya. Es Tito, es Pablo a Tito, ¿verdad? En el capítulo 2 dice así. Amén. Dice en el capítulo 2 de Tito, Tito 2, verso 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino ni de la coca, maestras del bien, que enseñen, dice, a las mujeres jóvenes, dice acá en el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Amar a sus maridos y a sus hijos en su debido orden, porque Dios manda a amar a nuestros hijos, hermano. Pero amar a nuestros hijos tiene una manera, pero amar al esposo tiene otra manera. De tal modo que no es lo mismo. No se ama a los hijos como se ama al esposo. Pero ese es el deber, dice acá, ¿verdad?, de las ancianas. Nosotros no nos sentimos muy ancianos, pero ya tenemos nietos. Y nuestro deber y el deber de mi esposa, ¿verdad?, es enseñarle a sus nueras, ¿verdad?, a amar a nuestros hijos. A hacerles ver, ¿verdad?, de que por más que queremos a nuestros nietos, pero es importante que nuestras nueras aprendan a estar para sus esposos. Que los niños, ¿verdad?, tienen su momento, tienen su atención, tienen ese amor también para ellos. Es importante, pero no se puede cambiar eso. Quiere decir, uno no puede cambiar ese amor. Es una cosa amar al esposo y otra cosa amar a los hijos. Una cosa diferente, aparte. De tal modo, hermanos, que es importante notar, ¿verdad?, esta enseñanza, ¿verdad?, de parte de Dios, para saber, ¿verdad?, que esto es lo que pide Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando no se hacen estas cosas, uno puede decir, son cositas, son pequeños detalles, hermano, pero es el mandamiento de Dios. Aunque sea una palabrita, es el mandamiento de Dios. El problema es que no lo dijo un hombre, es que no es un consejo de un pastor nada más. Este es el consejo de Dios para que las cosas salgan bien y sea de bendición, ¿verdad?, la vida tanto del hijo como de la esposa, del esposo y del abuelo y de los nietos. Va a salir mejor las cosas cuando nosotros lo hagamos a la manera de Dios. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar qué es lo que Dios dice de este asunto, seguro, hermano, que las cosas van a repercutir mal. Por eso decía hace un momento que por más que nosotros parece que les demostramos mucho amor a nuestros hijos, muchas veces nuestros hijos se levantan, como lo dice, ¿verdad?, en el libro de Marcos, se levantarán los hijos y matarán a los padres. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque no se llevó el orden de Dios, por el hecho de desobedecer a Dios y creer que nosotros tenemos que ganarnos, ¿verdad?, el amor de nuestros hijos, cuando Dios no dice que si lo ganamos o no. Dice: hijos, honren a sus padres, que es un mandamiento de Dios. No sé cómo sea tu papá, pero hónralo. Ese es el mandamiento de Dios. Entonces los papás tenemos que hacer lo correcto con nuestros hijos, enseñarlos, amarlos, enseñarles el buen camino, que amen a Dios
y seguro que van a amarnos también a nosotros como abuelos. Pero nosotros como abuelos hay que respetar a nuestros hijos con sus hijos. No, los abuelos, los grandes, no estamos, Dios no nos mandó a meternos en la familia y dividir familias y separar a nuestros hijos con sus esposas y a nuestros nietos, llevarlos. No, eso no. A menos que haya, ¿verdad?, una razón justa, un maltrato, no sé, algo que realmente amerite el caso. Pero si estamos hablando de familias cristianas, se supone que todos deben tomar su lugar y hacer lo correcto, ¿verdad? Pero a veces puede decir uno, lo tengo que hacer porque veo que hay una necesidad. Sí, a veces se puede dar un caso de emergencia, a veces se puede dar un caso de maltrato de niños, y uno como abuelo tiene que ver qué hacer, ¿verdad? No va a dejar que maten a sus nietos o que los abandonen en la calle. Pero estamos hablando, ¿verdad?, sobre otro punto. Estamos hablando sobre otro problema. Pero cuando las cosas se dan natural y los hijos quieren buscar a Dios, buscan tener su propia responsabilidad, hermanos, nosotros como padres, como abuelos, nos toca, ¿verdad?, darles la libertad. Entonces la esposa honre a su esposo, respete a su marido y no se incline más a los hijos cuando eso no es lo que nos manda el Señor a hacer. Nuestro deber es crecerlos, cuidarlos cuando son pequeños. Pero hermanos, se casan, ahí está, que si la esposa que buscó no sabe cocinar, ni modos, que no cocine. Pero mamá no está para ir a cocinar a su hijo hasta que tenga 40, 50 años. ¿Por qué? Porque ella eligió a esa muchacha que no sabe cocinar, que compren comida, ni modos. A ver. Pero esa es la verdad. No se debe jugar con eso. ¿Por qué? Porque Dios pues no va a bendecir a nadie cuando estamos, ¿verdad?, todos metiéndonos en lugares donde no nos corresponde como padres o como hijos. Así que, amados hermanos, que sirvamos al Señor y obedezcamos la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es una enseñanza, ¿verdad?, para las damas. Ojalá y podamos tomar en cuenta eso y sepamos que cuando nosotros obedecemos a Dios, no solamente respetamos al marido, sino estamos enseñando a los hijos a hacer lo mismo. Y eso les va a servir mucho. Van a ser bendecidos tus hijos, tus nietos. ¿Por qué? Porque tú como esposa estás haciendo lo que Dios te manda hacer. Amén. Así que es una bendición poder obedecer a Dios, aunque a veces nos parezca mejor nuestra manera. No es mejor. Eso lo aprendimos del mundo, lo aprendimos de nuestra generación que pasó. No lo aprendimos de la Biblia. Pero cuando hagas lo que Dios dice, seguro que te va a ir bien. Seguro que nos va a ir bien, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor y le pedimos a Dios, ¿verdad? Nosotros los varones, ¿verdad?, en noche de varones, oremos, hermanos, por nuestras esposas. Oremos para que ellas puedan tener el valor y la inteligencia, la sabiduría, ¿verdad?, estas mujeres, para que puedan hacer lo que Dios manda, y así las cosas van a salir mucho mejor.